Hola, hola, ¿cómo están? Soy Adri. El día de hoy los saludo porque quiero que hablemos de un tema muy importante y sé que para muchos va a ser muy valioso y son las cartas de intención. Ese va a ser el tema de este video. Cuando hablamos de las cartas de intención, sé que muchas personas empiezan, sí, dame el template o bueno, el formato. Eh, Formatos hay muchos. Realmente las cartas de intención tienen un formato universal, o por lo menos en Estados Unidos. No es nada del otro mundo. No tienen ninguna complicación. Suelen ser incluso muy cortas, especialmente las cartas de intención americanas. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cómo consigo de forma genuina que una empresa dé una carta de intención que soporte mi petición EB2NIW? ¿Sí? Ese es el meollo del asunto. Entonces, ¿qué sucede con el proceso de las cartas de intención y por qué este video es distinto? Voy a darles una guía respecto a cómo se debe hacer el proceso para que de forma genuina una empresa les dé a ustedes una carta de intención. Tengan en cuenta que hay empresas, no sé cuáles, pero sé que las hay, que por ejemplo tienen expertos en una red y venden cartas de expertos. Pero las cartas de intención tú no las puedes conseguir en el mercado. ¿Por qué? Porque ninguna empresa en Estados Unidos, por más pequeña que sea, le va a interesar vender ese producto. Sí, como decir, voy a hacer una carta de intención y voy a cobrar X dinero, por eso no. Entonces, por eso estas cartas deben obedecer a un proceso genuino y real en relación a una intención de trabajar con alguien. Entonces, ¿qué es una carta de intención? Para los que de pronto llegaron aquí y todavía no están muy empapados. Es una carta que una empresa otorga a una entidad, otra empresa o una persona, expresando su interés, ya sea de contratarlo si es un profesional, o de contratar sus servicios si es una consultoría, o contratar sus productos o servicios si es una empresa que los vende. Básicamente en esta carta la empresa manifiesta el por qué considera importante los servicios o productos de esta entidad, su intención o su necesidad, y cómo esta empresa resuelve esa necesidad proveyendo productos o servicios relacionados con lo que ellos requieren. Es súper corta, a veces solo tiene 2 párrafos, eso no es una carta de 10 hojas, es súper concreta. Pueden buscar en internet modelos de carta de intención, models of letter of intent, y van a encontrar cientos de modelos, eso no tiene ningún pierde. El punto no es eso, el punto es cómo las consigo. El punto número 1 para poder tener una carta de intención es tener claro tu propuesta de valor, ya sea como profesional independiente o como empresa. En mi caso, los que siguen el canal saben que yo hice mi propuesta de EB2NIW, la cual fue aprobada el 28 de agosto del 2023. Sí, les voy a dejar el video por acá donde les cuento cómo fue el proceso de mi aprobación, en donde yo, en mi propuesta, solo tuve 2 cartas de intención, sí, pero cartas muy claves. ¿Cómo logré conseguirlas? Bueno, fue un proceso largo, porque no fue algo de 15 días, de 20 días, porque yo llegué a este país sin conocer a nadie, sin familia, o bueno, pues sí, uno siempre conoce a alguien que vive acá, pero no a alguien lo suficientemente cercano como para que te diga, vente a vivir acá, quédate conmigo mientras te organizas, no, o sea, yo llegué de cero y obviamente conseguir esas cartas de intención implica un trabajo de relacionamiento, de pulir tu producto acorde a las necesidades de este país y con base a eso poder ofrecer una propuesta de valor que efectivamente sea interesante para una empresa.
Digamos que en mi caso yo tuve la ventaja de estar acá porque yo llegué aquí con ajuste de estatus o hice ajuste de estatus. Sé que muchos peticionarios están haciendo sus procesos desde sus países de origen. Sé que muchos de los que me ven o están haciéndolo sin abogado, o algunos tienen abogado, o algunos recibieron un RFE, que es un Request for Evidence. Entonces, las cartas de intención son una herramienta clave, una pieza fundamental para poder que sus propuestas sean aprobadas, porque están dando una prueba de que hay interés real y genuino por el sector de un sector específico de los Estados Unidos que está necesitando de usted y de sus servicios o de su empresa. Entonces, retomo. Llego yo a este país sin ninguna conexión. Si usted tiene conexiones acá, genial. Sé de algunos casos donde ha sido así. Si usted trabaja en ingeniería, por ejemplo, y tiene aquí amigos ingenieros que lo pueden ayudar a conectar, genial. Si no, como fue mi caso, es un poquito más difícil, pero bueno. El paso número 1, entonces, ¿cuál es? Usted tiene que tener muy claro su proposed endeavor o su esfuerzo propuesto, porque esa es la clave de todo, ¿sí? Usted tiene que tener claro qué va a venir a ofrecer aquí, si va a hacerlo como profesional, como empresa. Número 2, usted tiene que, si usted va a hacer una empresa, en mi caso, yo hice un business plan y una empresa, ¿sí? Real, no de papel. Y en el caso de mi empresa, mi propuesta estaba muy específica a un nicho de mercado. Ustedes, por ejemplo, tienen que hacer su propuesta en relación al mercado al que apuntan. Les recomiendo mucho propuestas muy específicas. Por ejemplo, si usted es arquitecto y su propuesta es arquitectura sostenible, aunque pareciese muy específico, no lo es muy grande. Tiene que ser más específico. Sí, arquitectura sostenible, pero para residencias, para oficinas, para todo Estados Unidos, para la Florida, para Oregón, para California, sí, es muy específico. ¿Para qué población? Por ejemplo, Estados Unidos tiene un problema, un housing problem inmenso, y hay estados más abatidos que otros, hay poblaciones más vulnerables que otras. Entonces, esto está dirigido a una población vulnerable específica, o esto está dirigido a un sector específico. Entonces, traten de especificar su propuesta de valor y la puedan estratificar. Les voy a dejar unos recursos sobre una estrategia que se usa mucho en startups, que se llama el Business Canvas Model. Es una forma resumida y mucho más corta de poder estructurar un modelo de negocio. Tengan en cuenta que mi experiencia es como empresa, no como plan profesional. Sin embargo, pienso que esto le puede servir a todo el mundo. Entonces, les voy a dejar en la descripción materiales de apoyo para que puedan hacerlo. Esto es muy importante porque esta metodología permite sectorizar. Entonces, uno de los ítems de este Business Canvas Model es cuáles son sus clientes potenciales. A veces pues, yo he escuchado gente que me pregunta y tiene proyectos que realmente funcionan muy bien en sus países y pueden incluso tener experiencia, pero son muy complicados de implementar en los Estados Unidos, porque aquí en Estados Unidos hay reglas y legislaciones muy estrictas y muy específicas. Entonces, por ejemplo, si usted en su país de origen tenía una app que permitía conectar, no sé, signos vitales de un paciente y mandárselos al médico, aquí en Estados Unidos un device de este tipo requiere que tenga FDA approval, que es la aprobación de una agencia que permite ese tipo de dispositivos. Este proceso dura años y requiere un montón de dinero. Entonces usted va a tener muchas dificultades en tener cartas de intención cuando ni siquiera vive en este país y ni siquiera ha empezado a trabajar en ello. Entonces hay proyectos, porque lo he visto, ¿no?, que tienen modelos de negocio que son muy difíciles de escalar en Estados Unidos, o ofrecen muchas barreras de entrada. Las barreras de entrada se relacionan con todos esos peros
que tiene un producto o un servicio para poder entrar al mercado. Entonces, por ejemplo, tuve un caso de alguien que fue empleada toda su vida en empresas grandísimas, ¿sí? En un país de Sudamérica, y hacía un trabajo específico muy bueno en una serie de acreditaciones. Poder hacer eso aquí en Estados Unidos es muy difícil porque sus clientes potenciales eran empresas igualmente grandes como en las que ella trabajó en su país de origen. Y poder conseguir una carta de intención de una empresa así cuando usted no la conoce y cuando usted no tiene bagaje aquí es muy complicado, ¿sí? Entonces yo les recomiendo mucho que traten, porque fíjense que sé que algunos abogados exigen la carta de intención y me parece una buena estrategia porque realmente una carta de intención, 2 o 3, es una súper garantía. Pues no, bueno, nada es una garantía, pero es una muy buena jugada para poder garantizar una aprobación. Pero el problema es que si sus proyectos son demasiado grandes y sus clientes potenciales son agencias gigantes acá en Estados Unidos, las barreras de entrada son muchas. Entonces ustedes arman todo un proyecto que puede sonar muy bien en el papel, pero que tiene demasiadas barreras de entrada, entonces va a ser muy difícil conseguir esa carta de intención. Entonces ojalá que los que me estén viendo apenas vayan a empezar, les recomiendo mucho que aterricen sus proyectos, porque ustedes pueden tener algo de intención nacional, pero uno tiene escalas en su negocio. Yo puedo, por ejemplo, querer en un futuro hacer una cobertura a una población global, pero yo no empiezo así, yo empiezo con una específica. Luego sé que apenas consiga ese milestone, voy a la otra, y luego a la otra, y luego a la otra. Entonces arrancamos con eso y ahí podemos conseguir nuestras cartas de intención. Entonces les recomiendo mucho cuando hagan este Business Canvas Model que traten de identificar potenciales clientes en niveles más pequeños, o sea, ojalá empresas pequeñas. Es mucho más fácil llegar a un director o a un dueño de una empresa pequeña que al CEO de una corporación multinacional en Estados Unidos, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Segundo, tengan en cuenta también la identificación del target. Si ustedes, por ejemplo, están apuntándole a agencias gringas en un tema específico y ustedes ni siquiera hablan inglés, entonces ¿cómo van a hacer la correlación con esa persona? Si ustedes saben que el inglés no es un requisito para la visa, pero si ustedes, por ejemplo, tienen esa dificultad, bueno, no es una dificultad realmente, eso es algo que se aprende, pero si ustedes no saben inglés, por ejemplo, pues simplemente traten de buscar un target de empresas latinas acá, en donde cuando ustedes necesiten hablar con X o Y persona, ustedes directamente lo puedan hacer y pues que el idioma no sea una barrera, ¿sí? Entonces hay que aterrizarlo desde todos estos puntos de vista. ¿Por qué les digo esto? Porque desde ahí empieza el problema con la carta de intención. Yo he tenido personas que me dicen desesperados que llevan meses buscando y no han conseguido ni una, y usan tips sueltos que se meten a LinkedIn o se meten a X, Y, Z y nadie les dice nada. Pues obviamente, porque están probablemente tratando de abordar personas en niveles de estratosferas en donde pues es muy difícil llegarles. Segunda recomendación, después de que hayan hecho estos pasos previos, es que traten de trabajar en su marca personal. ¿Eso qué significa? Sea que ustedes estén aquí o estén en sus países de origen, es muy importante la marca personal. ¿Por qué? Porque si ustedes en sus redes sociales, específicamente LinkedIn, se les recomiendo mucho, promueven quiénes son ustedes, qué hacen, todo el tiempo hablen acerca de sus logros, ¿sí? Eso es toda una estrategia de publicar varias veces a la semana, planear lo que se va a publicar, empezar a hacer una lista, ¿sí? Después de que hacen el ejercicio 1, ustedes tienen que hacer una lista. Hagan de cuenta que es como la lista al niño Dios, la lista de los deseos. Ustedes hacen una lista de, ok, ¿cuáles serían las empresas que a mí me encantaría conocer o las que me dieran esta carta de intención? Entonces ustedes hacen la lista, sacan la lista de los nombres de los dueños o del personaje específico en la empresa que sería el contacto para usted. No necesariamente tiene que ser el dueño. Y después de que tienen esa lista,
empiezan a agregarlos a LinkedIn, empiezan a hablarles, empiezan a interactuar, ¿sí? Después de que ya tengan una cierta interacción en las redes, les pueden escribir un mensaje directo, le piden una cita, ¿sí? De 15 minutos contándole lo que hacen, y ahí todavía no le piden la carta, ¿no? Hacen unas comunicaciones. Recuerden que la carta de intención debe ser genuina. Entonces usted no puede simplemente decirle, venga, es que estoy haciendo una visa, por favor, porque ese es otro problema que tenemos mucho en Latinoamérica, y es un poco como ese mindset de carencia, ¿sí? Rogar, suplicar, no, ni comprar tampoco, ¿sí? O como cuánto me vende una carta de intención, no, todas esas estrategias no sirven, ni intentar comprárselas, ni rogar, es genuino, ¿sí? Entonces tienen que realmente decirles, miren, yo estoy haciendo esta empresa, puede que la empresa no esté, voy a hacer esto y esto y esto, ¿usted qué le parece? Deme su feedback, ofrezcan algo, ¿sí? Ofrezcan algo que le pueda servir a la empresa, pues no digo que le regalen el trabajo, pero alguna cosa que pueda ser de valor, un contacto para la empresa, sí, una guía, o sea, no les estoy diciendo algo que no les quite mucho, que la empresa vea esa buena intención, eso se usa mucho acá, sí, realmente acá, si hay algo que yo he visto en comparación a Colombia, que es mi país de origen, y muchos otros países latinoamericanos, es que acá incluso los competidores se unen. ¿Sí? En Colombia, por ejemplo, los competidores se atacan a muerte, y eso es así como que, no, acá no, acá la unión hace la fuerza, realmente yo lo he visto, ¿sí? En vez de señalar a alguien como un competidor se vuelve un aliado. Entonces realmente el punto acá es que nosotros debemos de tratar de fomentar la relación, no de dar y cuánto me va a cobrar, me va a pagar por esto, no, es demos algo. Sí, creemos relaciones y luego sí, miren, yo estoy en este momento haciendo esta visa, la empresa está en formación o la voy a hacer, todavía no la he hecho, mi producto va a ser XYZ, usted ya lo conoce porque ya le dije lo que quiero hacer, usted le pareció muy bueno, usted me dijo que cuando yo ya lo tenga listo le parecería chévere que retomáramos conversaciones, entonces quisiera que por favor me expresara esto en una carta, yo se la hago, obviamente le pasan el modelo, recuerden, no más de una hoja, usted me dice, le puede ajustar lo que usted quiera, no es una carta de compromiso, simplemente es una carta que me va a servir mucho para mi visa y pues obedece realmente a lo que usted me está diciendo aquí virtualmente, usted me está diciendo virtualmente que le parecería interesante, entonces pues planteémoslo por escrito y ya, eso es, y así, más o menos eso fue lo que yo hice. Para los que están aquí en Estados Unidos, les recomiendo mucho ir a eventos de networking de su área, ¿sí? Mucho cuidado con ir a eventos de networking generales porque pueden ser muy interesantes cuando no conoces a nadie, pero se pierde mucho el tiempo. Entonces, si ustedes están en ingeniería electrónica, vayan a eventos de eso. Si ustedes están no sé, en arquitectura, vayan a eventos de eso. Si ustedes traten de ir a eventos sectorizados porque ahí van a conseguir aliados. Tengan en cuenta que una carta de intención no solamente puede ser de una empresa cliente, también puede ser de un aliado, o sea, de un competidor. Por ejemplo, alguien que hace algo parecido, pero usted tiene algo que él no tiene y esta persona le podría a usted escribir una carta de intención indicando que usted y esta empresa podrían ser unos aliados y hacer un partnership para ofrecer el producto en conjunto, y eso también sería muy valioso, ¿sí? Entonces, si ustedes están aquí o si tienen la oportunidad de tener visas de turismo y venir acá en temporadas cortas, les recomiendo mucho el networking. Si no están acá, no es imposible, pero sí les debo confesar que es un poco más difícil, pero entonces ya ahí traten de hacer networking virtual, por ejemplo en LinkedIn, o de ir a eventos virtuales, ruedas de negocio virtuales, o sea, donde ustedes puedan tener ese contacto con la gente. Yo sé que este es un tema largo, voy a tratar de hacer un poquito más de énfasis en cómo podría ser posible poder hacer realidad sus proyectos, porque realmente yo soy partidaria que esta visa es una gran oportunidad de aportar todos nuestros conocimientos y bagaje a este país, pero yo
apoyo que se haga genuinamente, ¿sí? No como que, ay, ya me aprobaron y chao, no, o sea, si ustedes dijeron que van a hacer X o Y proyecto, háganlo. Es una gran oportunidad realmente, ¿sí? Y tengan en cuenta que esta visa promueve el emprendimiento de una u otra forma, porque así usted lo haga como profesional independiente, usted está diciendo que va a ofrecer sus servicios, no necesariamente que se va a emplear. Obviamente no estoy diciendo que sea malo emplearse, pero realmente tiene muchas ventajas el emprendimiento en este país. Entonces espero que les sirva de ayuda. Voy a sacar muchos más videos. Recuerden suscribirse a mi canal para que puedan estar actualizados, y también les voy a dejar el enlace de nuestra comunidad online en WhatsApp. En esta comunidad online van a tener la oportunidad de poder interactuar con personas que están en la misma fase en que ustedes. Entonces tenemos comunidades para personas que están haciendo el proceso sin abogado, o los que están con abogado, o los que recibieron un RFE, o los que de pronto tuvieron un denial y están pensando en un refile, o las personas que ya fueron aprobadas y están buscando tips de reubicación. Entonces los espero también por allá. Espero que tengan un excelente día.